Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Han pasado muchos años desde aquellos días, pero aún recuerdo todo como si hubiera ocurrido ayer. Me llamo Santiago, y aunque ahora soy un hombre hecho y derecho, hay cosas que no se olvidan, cosas que te marcan para siempre. Crecí en un pueblo donde la gente nos despreciaba a mi abuelo, don Mateo, y a mí. No sé exactamente cuándo comenzó el odio hacia nosotros, pero para cuando tenía uso de razón, ya éramos los parias del lugar. Decían que traíamos mala suerte, que nuestra presencia solo atraía desgracias. Hijos de la muerte, susurraban algunos. Malditos. Otros simplemente nos ignoraban, como si fuéramos fantasmas que deambulaban por las calles polvorientas. Mi abuelo nunca respondía a esas ofensas. Bajaba la cabeza y seguía caminando, con esa dignidad silenciosa que siempre lo caracterizaba. «No te metas en problemas, mijo», me repetía. «La gente es cruel cuando tiene miedo». Pero yo no entendía por qué nos odiaban tanto. Solo éramos dos almas solitarias tratando de sobrevivir. Vivíamos en una casa vieja, a las orillas del cementerio. La casita era pequeña y humilde, con paredes agrietadas y un techo que apenas nos protegía de la lluvia. Por las noches, el viento soplaba fuerte y se colaba por las rendijas, haciendo que todo crujiera como si la casa también sufriera con nosotros. Una tarde de invierno, cuando tenía unos 10 años, ocurrió algo que cambió mi vida para siempre. Salí a recoger leña porque don Mateo tenía las piernas adoloridas y no quería que se esforzara más de la cuenta. Me fui por el sendero que llevaba al cementerio, donde siempre encontraba ramas secas. Me gustaba ir solo, lejos de las burlas y las miradas del pueblo. El cementerio, con todo su silencio, me parecía un lugar menos hostil. Pero esa tarde, algo fue diferente. Mientras juntaba ramas junto a una vieja tumba, vi algo extraño entre las cenizas de una fogata apagada. Me acerqué para mirar mejor y ahí estaba, un muñeco. No era un muñeco común. Medía como 40 centímetros, vestía una sotana negra como la de un monje, y su rostro me inquietó desde el primer momento. Tenía la piel de tela arrugada, el cabello blanco y una nariz grande que le daba un aire conocido. Me quedé mirándolo fijamente, sintiendo que algo dentro de mí se revolvía. ¿Por qué se parece a...? No podía explicarlo, pero el muñeco tenía un extraño parecido a don Miguel Hidalgo, como el de los libros de historia que veía en la escuela. Sus ojos eran botones negros cosidos con hilo grueso, pero me daba la impresión de que me miraban. Fidencio, leí en voz baja. Ese era el nombre que tenía cosido en el pecho, con hilo negro y apretado, como si alguien lo hubiera hecho deprisa o con desesperación. «¿Qué haces aquí, Fidencio?», susurré, sintiéndome un poco tonto por hablarle a un muñeco. Y en ese momento sentí frío. No sé, quizá fue mi imaginación o no sé qué, pero sentí una leve vibración venir del muñeco, como si quisiera contestarme. Me levanté deprisa, con él todavía en mis manos, y miré a mi alrededor. El cementerio estaba tan callado como siempre, pero algo no se sentía bien. «Vámonos de aquí», pensé, y empecé a caminar de regreso a casa. Cuando llegué, don Mateo estaba sentado junto al fogón avivando las brasas para calentar algo de café. Al verme entrar, levantó la vista y frunció el ceño al notar el muñeco que llevaba conmigo. «¿Y eso?», me preguntó con voz cansada. «Lo encontré cerca del cementerio», respondí sintiéndome un poco nervioso. Don Mateo lo miró durante unos segundos, como si algo en ese muñeco le incomodara. «No deberías andar trayendo cosas del cementerio, Santiago», me dijo en voz baja, casi como si fuera una advertencia.
A veces esas cosas traen males. Pero es solo un muñeco, abuelo, insistí, abrazándolo un poco más fuerte. Don Mateo suspiró y negó con la cabeza. No es solo un muñeco, pensé sin atreverme a decirlo en voz alta. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, puse a Fidencio a mi lado. Sentía que me protegía. Era raro, pero su presencia me daba una extraña paz. A veces me pregunto si todo habría sido diferente si hubiera hecho caso a mi abuelo aquella tarde. Si hubiera dejado a Fidencio ahí, entre las cenizas del cementerio, quizás, solo quizás, mi vida no estaría marcada por tanto horror. Pero el destino es caprichoso, y algunas cosas no pueden evitarse. Durante los días siguientes, me acostumbré a tener a Fidencio conmigo. Lo llevaba a todas partes, como si fuera mi único amigo. Mientras la gente del pueblo nos miraba con desprecio, yo sentía que Fidencio era lo único que realmente me protegía de ese mundo hostil. Don Mateo, sin embargo, no estaba tan convencido. Cada vez que veía al muñeco, fruncía el ceño y murmuraba cosas que no entendía. «Ese muñeco no me gusta, Santiago», me dijo una noche mientras cenábamos. «¿Por qué, abuelo?», pregunté, acariciando la tela áspera de Fidencio. «No pertenece aquí», dijo, molesto. No le di importancia. Yo solo veía un muñeco viejo, pero algo dentro de mí también sentía que Fidencio no era como los demás. Todo cambió aquella noche. Era tarde, y don Mateo había sacrificado una gallina que una vecina le había dado como pago por ayudarle a reparar su techo. Aunque nos odiaban, algunos aún reconocían el talento de mi abuelo para la carpintería. «Vamos a cenar caldo mañana», me dijo don Mateo, mientras limpiaba la gallina en la mesa. La sangre corría por la madera, formando pequeños charcos rojizos que reflejaban la luz tenue del candil. Yo estaba sentado junto al fogón, observando el fuego crepitar mientras acariciaba a Fidencio, quien estaba asentado sobre la mesa, justo frente a la gallina. No sé por qué, pero sentí un escalofrío. El muñeco parecía diferente. Sus ojos de botones, negros y vacíos, parecían absorber la luz del candil. Su sonrisa cosida se veía más marcada. «Mijo, tráeme la olla grande», dijo don Mateo interrumpiendo mis pensamientos. Me levanté y fui por la olla, pero al regresar noté algo que me heló la sangre. La sangre de la gallina se había movido. Ya no formaba simples charcos. La sangre había corrido hacia donde estaba Fidencio, dibujando líneas torcidas que parecían formar símbolos extraños alrededor del muñeco. «Abuelo», susurré sintiendo que algo no estaba bien. Don Mateo volteó a ver la mesa y su rostro cambió por completo. «¿Qué es esto?», exclamó, acercándose con rapidez. Se inclinó para ver mejor los símbolos formados por la sangre. Su mano temblorosa tocó la mesa y apenas rozó uno de esos extraños dibujos. El candil parpadeó violentamente. El aire en la habitación se volvió denso, pesado. Una corriente helada recorrió la casa, haciendo que el fuego del fogón chisporroteara. «Santiago, aléjate del muñeco», susurró don Mateo, pero su voz temblaba. Yo no me podía mover. Fidencio seguía ahí, inmóvil, pero yo sentía algo siniestro en él. Mi abuelo, en un súbito momento de decisión, se dirigió a la mesa, agarró a Fidencio y lo tiró a la calle. A pesar de todo, sentí pena por el muñeco. Yo estaba encariñado con él. Podría decir que era mi único amigo. Y es por ello por lo que, a primera hora del día siguiente, salí de la casa, agarré a Fidencio de nuevo y lo metí a la casa. Esta vez, estaba decidido a decirle a mi abuelo que Fidencio era mi amigo y que él se quedaría conmigo. Pasaron unos días y aunque el ambiente seguía tenso, traté de seguir mi rutina. Iba a la escuela como siempre, con la cabeza baja, evitando las miradas de los otros niños. Sabía que todos me odiaban. En cuanto a Fidencio, lo llevaba conmigo a todas partes,
escondido en mi morral, como si de algún modo me diera seguridad. Una tarde, después de salir de la escuela, regresaba caminando por el camino de siempre. El sol ya comenzaba a esconderse detrás de los cerros y el aire fresco de la tarde me daba algo de calma. Pero esa paz no duraría mucho. Al doblar una esquina cerca de los terrenos baldíos, vi a Joaquín, Martín y el Piraña. Siempre andaban juntos, siempre buscando pleito. Intenté cambiar de camino para evitarlos, pero me vieron antes de que pudiera esconderme. «Mira quién va ahí», gritó Joaquín con tono burlón. «El mugroso», agregó Martín, escupiendo al suelo con desprecio. Apreté el paso, tratando de ignorarlos, pero fue inútil. El Piraña me cerró el paso. «¿A dónde vas tan rápido, pinche Santiago?», me dijo con su sonrisa maliciosa. Intenté rodearlos, pero Joaquín me jaló del brazo y me empujó hacia el suelo. Caí de bruces y sentí el dolor en las rodillas al rasparme contra las piedras. «¿Qué traes ahí?», preguntó Martín mirando el morral que llevaba colgado. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Fidencio estaba adentro. «Nada». «Déjenme en paz», murmuré, intentando levantarme. Pero Joaquín ya había metido la mano en mi morral y sacó a Fidencio. «¿Y esta madre?», preguntó riendo al ver el muñeco. «¡Dámelo!», grité desesperado, pero Martín me dio una patada en el estómago que me dejó sin aire. Caí de nuevo, mientras ellos se reían. Joaquín levantó a Fidencio, observándolo con curiosidad. «Se ve bien pinche raro. Parece un viejito loco». «Más bien parece un monje muerto», dijo el Piraña, riéndose mientras le jalaba el cabello blanco. Intenté levantarme para arrebatárselo, pero Joaquín me empujó de nuevo. «¿Por qué te importa tanto este pinche trapo viejo?», preguntó con malicia. Me dolía verlo en sus manos. Algo dentro de mí me decía que no debían tocarlo, pero no podía hacer nada. Joaquín aventó a Fidencio al suelo y lo pateó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, aunque sabía que solo era un muñeco. Algo en ese momento se sintió mal. «Déjenlo», rogué, sintiendo las lágrimas arder en mis ojos, pero ellos no escucharon. Patearon a Fidencio una y otra vez, riendo como si aquello fuera un juego. Cuando por fin se cansaron, me dejaron tirado en el suelo y se fueron riendo, dejando al muñeco maltrecho entre el polvo. Me arrastré para recogerlo. Estaba sucio, con algunos hilos sueltos, pero entero. Apreté a Fidencio contra mi pecho mientras el dolor y la vergüenza me quemaban por dentro. «No te preocupes, yo te cuidaré», le susurré, sin saber si hablaba para él o para mí mismo. Caminé de regreso a casa sintiéndome derrotado. Don Mateo me vio entrar y notó mis golpes y el rostro sucio, pero no preguntó nada. Solo suspiró y bajó la mirada. Sabía que en ese pueblo nadie movía un dedo por nosotros. Esa noche, cuando me fui a dormir, coloqué a Fidencio sobre la mesa, como siempre. Don Mateo se persignó antes de irse a su cuarto, y yo me quedé mirando al muñeco un momento antes de apagar la vela. «Ojalá pudieras protegerme de esos cabrones», murmuré antes de quedarme dormido, pero nunca imaginé que mis palabras serían escuchadas. A la mañana siguiente, el canto del gallo me despertó como de costumbre. Me froté los ojos y me senté en la cama, aún adormilado. Fidencio seguía ahí, en el mismo lugar de siempre, sobre la mesa. Parecía intacto, pero algo estaba mal. Me acerqué para verlo mejor. Fue entonces cuando lo noté. Había manchas rojas en sus pequeñas manos de tela. Sangre. «¡Qué chingados!», murmuré, sintiendo que el estómago se me revolvía. La sangre estaba seca, pero no había duda de lo que era. Al principio pensé que tal vez me había cortado y, sin darme cuenta, había tocado al muñeco. Pero no tenía ninguna herida. Un escalofrío me recorrió la espalda. «No, no puede ser», susurré, alejándome un paso. Fidencio seguía inmóvil, con esa misma expresión serena que siempre tenía, pero ahora sus manos manchadas de sangre contaban una historia diferente.
Intenté calmarme. Me convencí de que debía ser alguna tontería, que tal vez la sangre había llegado ahí de alguna otra forma. No quería pensar en otra explicación. No podía. Me lavé la cara y traté de ignorar esa sensación extraña que no me abandonaba. Guardé a Fidencio en mi morral, como siempre, y salí rumbo a la escuela. Desde que puse un pie en la calle, noté algo raro. Había más gente de lo normal caminando apresurada, murmurando entre ellos. Las señoras que barrían la entrada de sus casas hablaban en voz baja, con rostros pálidos y preocupados. «¿Ya supiste lo de Joaquín?», alcancé a oír que le decía una señora a su vecina. Sentí un nudo en la garganta. Seguí caminando, tratando de no prestar atención, pero las palabras seguían llegando a mis oídos. «Lo encontraron muerto esta mañana. Dicen que estaba todo...». La mujer hizo una pausa, como si no pudiera terminar la frase. «Todo destrozado». Mi corazón empezó a latir con fuerza. Aceleré el paso, y cuando llegué a la escuela, el ambiente era un caos. Los niños hablaban nerviosos. Los maestros iban de un lado a otro y todos parecían saber algo que yo aún no entendía del todo. «Santiago», me llamó Ricardo, uno de los pocos que me hablaban sin burlarse. Se acercó corriendo, con el rostro pálido. «¿Qué pasó?», pregunté, sintiendo el miedo crecer en mi pecho. Su respuesta me dejó helado. «Joaquín está muerto», susurró casi sin aire. «¿Muerto?», repetí, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. «Sí, lo encontraron en su casa esta mañana». Bajó la voz como si temiera que alguien más lo escuchara. «Dicen que su cuerpo estaba...». Se estremeció, despedazado, como si un animal lo hubiera atacado. ¿Pero qué?», pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. Ricardo tragó saliva. «Dicen que las heridas eran demasiado pequeñas, como si...». Me miró fijamente, como si no se atreviera a decirlo, como si algo chiquito lo hubiera hecho. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Intenté mantener la calma, pero mis manos temblaban. No quería pensar en Fidencio. No quería recordar la sangre en sus manos, pero no podía evitarlo. El día pasó como una pesadilla. Apenas presté atención en clase. Mi mente estaba llena de preguntas, de miedo y de sospechas. Cuando regresé a casa, don Mateo estaba sentado en su silla de siempre, con el rostro cansado. No le dije nada, pero él notó que algo andaba mal. «¿Todo bien, mijo?», preguntó con voz suave. «Sí, abuelo», mentí, aunque mi voz temblaba. Fui directo a mi cuarto y saqué a Fidencio del morral. Sus manos seguían manchadas de sangre. «¿Qué eres?», susurré, sintiendo que algo oscuro comenzaba a crecer dentro de mí. Pero Fidencio no respondió. Solo me miraba, con esos ojos de tela que parecían saber más de lo que deberían. El tiempo siguió su curso, pero la muerte de Joaquín dejó una sombra que se extendía por todo el pueblo. Aunque muchos murmuraban que un animal salvaje había atacado al muchacho, nadie estaba convencido. El miedo se había metido en los huesos de la gente, y aunque trataban de seguir con sus vidas, era evidente que la tranquilidad del pueblo se había roto. Por mi parte, yo también intentaba seguir adelante. Me concentraba en la escuela, en las tareas y en ayudar a mi abuelo en casa. Sin embargo, una inquietud latente no me dejaba en paz. Cada vez que miraba a Fidencio, recordaba aquella mañana cuando lo encontré con sangre en sus manos. Después de eso, el muñeco no volvió a aparecer manchado, pero esa imagen se quedó grabada en mi mente. Don Mateo también parecía inquieto. Desde aquella noche en que dejamos la gallina junto a Fidencio, algo en él cambió. Estaba más callado, más cansado. A veces me sorprendía mirándolo fijamente al muñeco, como si intentara encontrar respuestas donde no las había. Yo también lo sentía. Algo estaba mal, y lo peor aún estaba por venir. Esa tarde, el cielo estaba gris,
y el viento traía un aire frío que anunciaba lluvia. Don Mateo y yo salimos a recoger leña para la estufa, como lo hacíamos a menudo. Caminábamos en silencio por los senderos polvorientos, él unos pasos detrás de mí, con la mirada perdida. Yo llevaba a Fidencio guardado en mi morral, como siempre. «Apúrate, mijo», me dijo mi abuelo con voz cansada. «Sí, abuelo», respondí sin dejar de caminar. Habíamos doblado la esquina que llevaba hacia la calle principal cuando los vimos. Un grupo de hombres estaba parado junto a la cantina. Luis, Julián y el gordo Ramírez. Ellos nos odiaban. «Mira nada más, si son los pinches locos», murmuró Luis con esa sonrisa burlona que me daba escalofríos. Mi corazón empezó a latir más rápido. Quise seguir caminando, fingir que no los habíamos oído, pero ellos no nos dejaron. «¿A dónde van, desgraciados?», gritó Julián, acercándose. Don Mateo trató de ignorarlos. Me tomó del brazo para seguir nuestro camino, pero el gordo Ramírez nos cerró el paso. «¿Y tú qué traes ahí, escuincle?», dijo, señalando mi morral. Antes de que pudiera reaccionar, me jaló con fuerza y me arrancó el morral. «No, déjelo», grité, tratando de recuperarlo, pero el gordo solo se rió. Don Mateo intervino. «Déjenlo en paz», dijo con firmeza, pero su voz temblaba de cansancio. Ellos se burlaron. «¿Y si mejor te damos una lección para que aprendas a no andar por aquí?», escupió Luis, con la mirada llena de desprecio. Lo que pasó después fue horrible. Luis le dio el primer golpe a mi abuelo, directo al estómago. Don Mateo cayó de rodillas y yo corrí hacia él para ayudarlo, pero Julián me empujó. Caí de bruces en la tierra, mientras veía cómo seguían golpeando a mi abuelo. «Déjenlo», grité desesperado, pero mis palabras se perdieron entre las risas crueles. Luis y Julián lo empujaban contra la pared, mientras el gordo Ramírez le daba patadas sin piedad. Mi abuelo no decía nada, solo apretaba los dientes y aguantaba el dolor. Yo quería moverme, hacer algo, pero estaba paralizado. Sabía que, si intentaba intervenir, me harían lo mismo. Los golpes continuaron. Finalmente, cuando se cansaron de descargar su odio, lo dejaron tirado en el suelo. «Vámonos, ya tuve suficiente», dijo Luis limpiándose las manos sucias. «Pinche viejo, ojalá no te levantes», escupió Julián antes de marcharse. Los vi alejarse. El dolor que sentía no era solo por los golpes, era la impotencia. Me acerqué a mi abuelo temblando. «Abuelo», susurré tratando de ayudarlo a sentarse. «Estoy bien, mijo», murmuró con dificultad, pero sus ojos reflejaban el dolor. Esa noche nadie habló. Le puse paños fríos en los moretones y le preparé té caliente para aliviar el dolor, pero mi abuelo apenas podía moverse. «No te preocupes, mijo, ya pasará», susurró antes de quedarse dormido. Yo no podía dormir. Me quedé sentado junto a la mesa, mirando fijamente a Fidencio. El muñeco seguía igual, con su sotana negra, su expresión de anciano y esa mirada vacía que parecía observarme. No supe en qué momento me quedé dormido. Cuando abrí los ojos, el sol apenas asomaba por el horizonte. Las velas estaban derretidas por completo, y un extraño silencio envolvía la casa. Me levanté de la silla y miré hacia la mesa. Fidencio seguía en su lugar, pero sus manos estaban manchadas de sangre. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué lentamente, con el estómago revuelto y las manos temblorosas. Era sangre fresca. «No», susurré, sintiendo el miedo recorrer mi cuerpo. No tuve tiempo de procesar lo que veía, porque oí gritos en la calle. Me asomé por la ventana y vi a la gente reunida frente a la cantina. Corrí hacia la calle, el corazón latiéndome en los oídos. Me abrí paso entre la multitud y ahí los vi. Luis y Julián. Sus cuerpos estaban destrozados. Parecía como si algo los hubiera despedazado durante la noche. Sus rostros reflejaban terror. La gente murmuraba con miedo, persignándose y rezando.
«Los encontraron esta mañana», exclamó una señora, llevándose las manos al rostro. Mi sangre se heló. Luis y Julián estaban muertos, pero el gordo Ramírez no estaba entre ellos. Los días que siguieron a la muerte de Luis y Julián fueron tensos y silenciosos. La gente del pueblo apenas salía de sus casas, temerosa de que lo que fuera que los había matado aún anduviera suelto. Yo me esforzaba por no mirar a Fidencio, pero era imposible. Sabía que él tenía algo que ver, aunque me negaba a aceptarlo. Cada noche, antes de dormir, rezaba para no encontrarlo con sangre en sus pequeñas manos. Una mañana, cuando apenas amanecía, los gritos volvieron a romper la calma. Esta vez no tuve que ir muy lejos para saber qué había pasado. La noticia llegó a nuestra puerta. «Encontraron al gordo Ramírez», gritó un vecino desde la calle. El corazón se me detuvo. Salimos apresurados, y lo que vi fue peor de lo que imaginaba. El cuerpo del gordo Ramírez estaba destrozado. Lo encontraron cerca del río, pero faltaba algo: su cabeza. «Dios nos ampare», murmuró mi abuelo persignándose. El pueblo entero estaba conmocionado. 3 muertos en menos de una semana, y nadie sabía explicar cómo había sucedido. Pero yo lo sabía. Esa misma tarde, la pesadilla empeoró. Cuando volvimos a casa, entré primero y me detuve en seco. La cabeza del gordo Ramírez estaba sobre nuestra mesa, junto a Fidencio. Grité. El horror me paralizó y mi abuelo también la vio. Su rostro se descompuso. Ya no había duda. Fidencio estaba maldito. «Mijo, esto tiene que terminar», susurró don Mateo con la voz temblorosa. Esa noche, mientras discutíamos qué hacer con el muñeco y con la cabeza, alguien llamó a la puerta. Era un hombre extraño, alto, delgado, con el rostro marcado por los años y unos ojos oscuros que parecían mirar a través de uno. «Me llamo Artemio», dijo con voz grave. «¿Qué quiere?», preguntó mi abuelo desconfiado. El hombre no titubeó. «Sé que tienen algo que me pertenece, un muñeco. Me lo robaron hace mucho tiempo, y quiero recuperarlo». Mi piel se erizó. «¿Fidencio?», pregunté casi en un susurro. Artemio asintió. Sus ojos reflejaban algo extraño, algo oscuro. No lo dudamos. Le entregamos el muñeco de inmediato. No queríamos tenerlo más tiempo. Artemio lo tomó con cuidado, casi con reverencia, y antes de marcharse, nos dejó una gratificación. «Gracias. Ahora todo volverá a estar como antes», murmuró antes de desaparecer en la noche. Desde ese día, nuestra vida volvió a la calma. La cabeza la tiramos en un pozo cercano y ya no hubo muertes ni sucesos extraños. El pueblo recuperó su tranquilidad, y aunque mi abuelo y yo tratamos de seguir adelante, la sombra de Fidencio nunca desapareció del todo. A veces, en las noches más silenciosas, siento su mirada. Nunca podré olvidar la desgracia que vivimos cuando Fidencio estuvo con nosotros.